Saludamos a todas esas mujeres preciosas del Señor. Bienvenidas a Mujer a Otro Nivel. Estamos contentas, estamos felices porque estamos recibiendo en el inbox de Facebook de la página Mujer a Otro Nivel, estamos recibiendo sus peticiones de oración y sus saludos. Quiero saludar rápidamente a Ivy González, que nos escribe, nos dice que el programa ha sido de gran bendición, que ella estaba en su casa cambiando los canales y de momento se encuentra con Mujer a Otro Nivel y dice que la palabra de ese día fue una palabra de Dios para bendecir su vida. Gracias, Ivy, por escribirnos. Ana Lucy Resto nos escribe que no se pierde el programa y que es un programa de gran bendición. Gracias, Ana Lucy, te saludamos y te bendecimos. Ivette Ríos, que gracias por las palabras que estamos hablando aquí en el programa y que no se pierde la sintonía de Mujer a Otro Nivel. Te saludamos, Ivette, gracias por la sintonía. Cecilia Ocampo nos pide oración por su matrimonio. Claro que sí, Ivette, vamos a estar orando. La palabra dice que cuando dos nos ponemos de acuerdo por algo en la tierra, será hecha en los cielos. Así que vamos a orar creyendo por la restauración de tu matrimonio, amada. Ivette Robles dice que no se pierde el programa y que está también contenta con Mujer a Otro Nivel. Así que saludamos a esas mujeres preciosas. Les invitamos a que nos escriban en el inbox de Facebook, le da like o me gusta a la página de Mujer a Otro Nivel y nos escribe. Déjenos saber de dónde nos están viendo, porque nosotras queremos saludarles. Y hoy estoy contenta porque tengo un invitado muy especial. Él se llama el pastor Reinaldo López de la iglesia Eclesia en Fajardo. Él es un pastor que está bajo la cobertura de la iglesia La Senda Antigua con la apóstol Wanda Rolón. Es un pastor muy joven y nos acompaña en este día. Pastor Reinaldo, gracias por estar aquí en Mujer a Otro Nivel. ¿Cómo está? Gracias, Dorín, por invitarme a este programa, muy visto por la gente en la casa. Saludos a ti, saludos a la gente que nos ve. Claro que sí. Ustedes ven que el pastor Reinaldo, ¿usted tiene qué edad, pastor? 20 años. O usted lo ve muy joven, pero nos va a contar cómo fue que él tuvo un encuentro con Jesús. ¿Cómo fue ese encuentro? ¿Cómo Dios lo llamó a usted, pastor? Mira, Dorín, aprovechando que este programa va dirigido a las mujeres, Sí. mi mamá es una mujer de mucha fe. ¿Cómo se llama ella? Mónica Arroyo. Mónica, la saludamos. Mónica Arroyo y Sí. mi abuelita, doña Monín, mejor Monín, conocida como doña Monín, ok. son mujeres de mucha fe. Y yo recuerdo que desde muy pequeño yo fui un niño entregado al propósito que Dios tenía para conmigo. Y yo creo que eso es muy importante para el cumplimiento de lo que dice la Biblia en Proverbios. Sí. Dejad los niños venir a mí, dijo Jesús, y en Proverbios dice que traigamos los niños, ¿verdad? Y aún a pesar del tiempo y a pesar de que sean mayores, pues no se van a apartar del camino. Así es, pastor. Así que yo creo que esa palabra me marcó. Y mi mamá era una mujer muy creyente y me llevaba a la iglesia desde muy pequeño. Yo iba a la escuelita bíblica, me hice músico en la iglesia, Ajá. me gustaba cooperar con todo lo de la iglesia porque Ya. yo creo que después que un niño, ¿verdad?, se va viendo involucrado en algo, o se vea, debo decir, involucrado en algo, cuando crece va queriendo aprender más y va queriendo manifestar más eso que ha aprendido desde niño. Así que yo iba a la iglesia desde muy pequeño, me formé en la iglesia, aprendí la palabra del Señor. Qué bonito. Y Dios me marcó. ¿Qué tipo de instrumento usted tocaba? Dice que Pues, estaba en la música. Sí, yo recuerdo que yo comencé con un bongo. Percusión. Sí, y luego pues me paso a los timbales, a la conga, qué bien. hasta que luego me gustan los instrumentos de viento y Ya. me hice un trombonista. También, qué bendición, Así pastor. es. Tenemos un pastor joven, apasionado de Jesús, pero también es músico. Así Qué es. bendición. Ok. Así es. Siguió en la iglesia, ya se hizo entonces joven y entonces ahí usted empezó a sentir más pasión, ¿verdad? Por el Así es. llamado. Recuerdo que entro a la escuela intermedia y comienzo a trabajar en la confra. Recuerdo que para mí era muy importante dejarles saber a todos que yo era cristiano, Qué bueno. que me gustaba ir a la iglesia y aunque no tenía mucha palabra, ¿verdad? Íbamos aprendiendo en el transcurso del crecimiento. Yo recuerdo que para mí lo más importante era dejarles saber a los jóvenes de la escuela que había una iglesia donde ellos podían asistir. Qué lindo. Así que cuando ellos comienzan a ir a la iglesia, eso me apasiona más. Ver que hay un fruto
ver que hay algo más que simplemente llevar una palabra, y es que ya esa palabra va contagiando de manera positiva a los demás jóvenes. Sí, claro que Así sí. que me llama la atención estudiar más la palabra, estudio la palabra, entro al seminario, me gradúo del seminario muy joven. Fui, creo que de esa clase graduanda de El los más más joven. jóvenes, sí, de los más jóvenes, porque había otro joven también que era muy joven y recién convertido, pero que también le llamaba la atención estudiar la palabra del Señor. Claro. Así que comencé pues aprendiendo la palabra, luego entonces Dios me llama al ministerio pastoral. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue? Yo no sé, yo quiero enterarme aquí en este programa. ¿Cómo Dios lo llamó a usted al pastorado? Recuerdo que viene un profeta a la iglesia donde yo ¿Qué perseveraba. edad usted tenía, pastor? Yo tenía 15 años, 15 porque años. comencé en el pastorado a los 17. Qué lindo. A los 15 años llega un profeta a la iglesia y me comparte una palabra. Sí. Ya yo sentí ese llamado y ya la gente en la iglesia me llamaba pastor. Ok. Y la gente en la iglesia veía el entusiasmo de que, ¿verdad? De este niño joven, trabajar en la iglesia, querer hablarle a otros, traer a otros, ya era músico. Y ya la gente me veía y me decía pastor, teniendo 15 años. Entonces recuerdo que viene este profeta de fuera de Puerto Rico y de todos los que estábamos me llamó. Y me dice, vas a ser un pastor muy joven porque vas a abrir camino para un ministerio pastoral que Dios va a comenzar a desatar en Puerto Rico y profético, pero en la juventud. Qué lindo. Y esa palabra me impacta y yo me quedé anonadado y yo recuerdo que en oración y dialogando eso con mi pastor, yo recuerdo que Dios me habla a través de Jeremías capítulo 1. Y me dice en Jeremías capítulo 1, versículo desde el 4, dice, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, versículo 5, antes que te formase en el vientre te conocí. Wow. Y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Ya yo estaba viendo que esa palabra coincidía mucho con la palabra que me había traído este profeta de que yo iba a abrir un camino para jóvenes pastores y profetas. Y el versículo 8 dice, versículo 6 dice, y yo te dije, Jeremías hablándole a Dios. Claro. Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy un niño. Ya me va impresionando muchísimo porque la palabra era directamente para mí. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envié irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Esa palabra me marcó de una manera increíble y yo recuerdo que yo dije, si tú quieres eso para mí, me amparo en el versículo 7 que dice que tú estarás conmigo. Así mismo. Después que ese seguro esté conmigo como Moisés, si tú no vas conmigo, yo no voy. Pero si tú estás conmigo, ese es el seguro de vida y el seguro para mí de que todo lo que yo haga va a prosperar y voy a emprender de manera correcta. Qué lindo, dice la palabra, como estuve con Moisés, estaré contigo. Esfuérzate y sé valiente. Fue lo que le dijo a Josué, ¿verdad? Un joven también. Un joven también que dijo, ok, Señor, ¿qué voy a hacer? Y sustituir a Moisés no estaba fácil, no era cualquier hombre, era un gran hombre de Dios. Así que Dios le dijo, solamente esfuérzate y sé valiente, como estuve con Moisés, estaré contigo. Wow, poderoso. Y si Dios lo dice, ¿verdad? Que va a estar con nosotros, no tenemos que temer. Nos lanzamos en obediencia. Ok, entonces tenía 15 años cuando recibe esa palabra. Tenía 15 años cuando recibo esta palabra. Tuve 2 años más, estuve... Usted siguió estudiando la palabra, se siguió preparando. Me seguí preparando. Muy yo bien, no sabía, muy bien. Dorín, si a mí me preguntan si yo quería hacerlo, la verdad es que mi pasión era predicar a otros, como mi pasión era como evangelista, yo quería conocer otros países, yo quería tener una vida muy común porque el pastorado a esta edad pues es un poco complicado porque hay que negarse a muchas cosas. Y no era este tipo de ministerio el que yo buscaba dentro de la iglesia. Así que a los 17 años mi pastor me dice, yo creo que es el tiempo. Y yo me sorprendo porque decirle a un joven a los 17 años, yo creo que es el tiempo, yo creía que iba a esperar un poquito más. Exacto. 20, la universidad. 21, la universidad. Pues a los 17 años mi pastor pues cree que es el tiempo porque yo trabajaba con un ministerio en la iglesia que era el Ministerio de Ayuda al Necesitado y íbamos todos los viernes a llevar comida a los deambulantes.
Y yo le traje una idea a mi pastor de cambiar la idea de nosotros ir a ellos para que ellos vinieran a nosotros. Okay. Así que nos prestaron un almacén un poquito más arriba del lugar donde nos reuníamos con ellos. Okay. Y allí hicimos un pequeño altar, unas sillas, le pusimos la cruz, casi todas las iglesias utilizan cuando se comienza. Sí. Y allí comenzamos. La idea era traer a esas personas deambulantes, drogadictos, a ese lugar donde nosotros pudiéramos manifestar el poder sobrenatural de Dios de una manera un poco más libre. No necesariamente en la comunidad donde teníamos que estar restringidos porque estábamos al aire libre. Así que cuando yo empiezo a traer la idea y los deambulantes y estas personas necesitadas comienzan a llegar a este lugar, pues ya mi pastor comienza a ver el ministerio desatándose y yo no lo veía de esa manera. Así que mi pastor me dice, yo creo que es el tiempo y el tiempo es ahí. Ahora. En ese lugar, con esa gente necesitada, porque si los viernes los llevábamos ahí y les ministrábamos, pues mi pastor me comparte y me dice, vamos a dejarte ahí con ese grupo de personas también los domingos y ya tú eres el pastor. Wow. Así comenzamos. Así comenzó la obra del llamado del pastorado. Sin usted tenerlo en mente, no pensó que iba a ser de esa manera. No. Para nada. Sí había una palabra que usted había recibido y usted pensó, bueno, eso será algún día. Algún día. Más adelante, tal vez tendré más de 20 años cuando eso venga en cumplimiento, ¿verdad, pastor? Pero Dios hace las cosas como Él quiere y Él conoce los corazones. Así que vamos a una pausa comercial y continuamos aquí en Mujer a Otro Nivel con la historia del pastor Reinaldo López. Conéctate y únete a nosotros a través de las siguientes redes sociales. Síguenos en twitter.com/WandaRolón. Búscanos en facebook.com/Apóstol Wanda Rolón. Véanos en youtube.com/WandaRolón. Y también nos sigues a través de Instagram @WandaRolón o a través de nuestra página web www.alaba.org. Y continuamos aquí en Mujer a Otro Nivel con un invitado muy especial, el pastor Reinaldo López de la Iglesia en Fajardo, que nos cuenta que su mamá y su abuelita desde muy niño los llevaba a la iglesia, le hablaban la palabra del Señor, él comienza a enamorarse de Jesús y a los 15 años llega un profeta a la iglesia y le confirma el llamado de pastor a su vida. Él pensó que más adelante iba a poder ejercer el pastorado, pero a los 17 años su pastor le dice, llegó el tiempo, ¿verdad, pastor? Así fue. Así es. Llegó el momento que estábamos reuniéndonos con esas personas que estaban, ¿verdad?, necesitadas en ese pequeño almacén que solamente tenía cupo para 10 asientos. Wow, y yo recuerdo que esos 10 asientos nos los había donado una persona y eran asientos que eran viejitos, pero que todavía los conservamos porque son asientos, ¿verdad?, que tienen un significado muy importante para el comienzo de lo que Dios llamó el ministerio de iglesia. Y yo recuerdo que cuando comenzamos con el respaldo de la iglesia de donde nosotros salimos, solamente me respalda un joven de la iglesia con una guitarra. Y yo predicaba y él cantaba y tocaba la guitarra. Muy bien. Así que ya le empezamos a dar más forma a la iglesia, le pusimos un pequeño letrero y la gente comenzó a llegar. Hubo un cambio entre los que visitaban la iglesia y es que esas personas deambulantes comenzaron a cambiar, hubo un cambio muy grande en ellos. Así que ellos fueron nuestros primeros visitantes, pero los primeros 4 que comenzamos el ministerio fueron otros 2 hermanos que llegaron y se hicieron miembros oficiales y nosotros comenzamos como los primeros 4 líderes de ese pequeño grupo de personas necesitadas. Wow, qué lindo. Así que así comenzó el ministerio de iglesia cuando yo tenía apenas 17 años. Qué lindo. Y la oposición pues no faltó. ¿Por qué? Porque es muy raro ver a un pastor de 17 años y siempre habían quienes decían, pues él es muy joven, no tiene mucha palabra o no tiene mucha experiencia como mucha gente decía, pero no me olvidaba de la palabra que Dios me habló, lindo, de que no digas que eres un niño, porque aunque lo digas y lo digan, yo te envié a hacer algo y lo harás tú.
sea, que esa palabra Qué que lindo Dios es me... conocer, Así es. qué lindo es uno saber quién uno es en el Señor, Así es. ¿verdad? Mirando arriba, ¿verdad, Así pastor? es. No mirando la tormenta, es mirando al Señor. Yo lo Así es. felicito, qué lindo. Siga Así que contándonos. así comenzamos y yo sé que esa palabra me fortalecía todos los Claro, días. claro. No digas que eres un niño, no digas que eres un Sí, niño, todo lo muy que te envíe a bien, decir lo muy dirás, bien. todo lo que te envíe a hacer lo harás. Muy bien. Y cuando una persona carga una palabra, Eso. a pesar de la oposición, la Eso palabra es. es ¿verdad? El mapa Eso que nos lleva, que nos impulsa, que nos dirige con plena seguridad. Exactamente. Y yo recuerdo que esa palabra me impulsaba. Así que así comenzamos, luego crecimos un poquito más, Ok. ya eran más de 10 personas. Comenzamos a crecer, comenzamos a adquirir lo necesario, equipo de Sí, sonido, sí, comenzamos sí. a crecer hasta que ya era una iglesia que todo el mundo conocía como la iglesia del Ministerio de Iglesia. Wow. Así que agrandamos un poquito más dentro de ese almacén porque teníamos un Ok. espacio que estaba dividido. Agrandamos para 50 primeras personas para tener un espacio un poquito más cómodo y luego agrandamos para 100 y ahora para 200 personas. Qué Porque la iglesia lindo. comenzó a crecer. Claro. Y la gente pues decía que querían ir a la iglesia del pastor joven para ver cómo Qué bonito. predicaba. Y yo creo que de esa manera Dios me permitió abrir camino para que ese estigma Sí, de que necesariamente había que tener una Cierta manera de edad. ser, una cierta Oh, edad, exacto. porque la gente espera pastores con Sí, barba, sí, con sí, un sí. poquito más de madurez en cuestión de lo Claro. corporal y lo Sí, físico. sí, sí. Y nosotros, Dios nos utilizó para abrir ese camino. Qué lindo. Pastores venían y Dios nos abrió puertas para nosotros ministrar a pastores de Fajardo. Qué La pastoral de Fajardo nos lindo. aceptó como una iglesia. lindo. Y así comenzamos. Comenzamos a predicar la palabra. Comenzamos a evangelizar casa por Sí, casa, qué lindo. teníamos caminatas, Qué creo que somos un ministerio musical porque todo lo hemos hecho desde siempre con música, desde la primera guitarra hasta todos los músicos que nos han venido, ¿verdad?, visitando y Acompañarlos. haciéndose parte del ministerio. Qué lindo. Y así las almas se han seguido añadiendo hasta lo que somos hoy el Ministerio de Iglesia Sí. en el pueblo de Fajardo, una iglesia muy linda, muy linda. Tenemos otro grupo de personas que se extiende a Miami, allá también se está, se está ¿tienen iglesia trabajando. en Miami? Se está trabajando un Qué grupo de personas en lindo. Miami que Qué está bonito. haciendo la misma obra que nosotros. Ahora Sí. de ese grupo de Miami sale Ajá. uno a Georgia, así que Ay, estamos así. trabajando y Dios nos ha Sí, venido llevando sí. por unos caminos que nunca pensé, ¿verdad?, Así que Dios es. nos iba a llevar, pero yo le doy gloria al Señor porque Qué Él ha lindo. cumplido lo que Él dijo. Es que Dios trabaja con el que tiene el corazón dispuesto, es. pastor. Dios no llama a gente que está capacitada. Así Dios es. capacita a los que llama Así y los es. que están dispuestos. Todo lo que el Señor está buscando es quien está disponible para Él usarlo. Qué Así lindo, es. ¿verdad? Así que nosotros vivimos de cada palabra que sale de la boca, la de, boca Dios. de Dios. Y eso fue lo que le pasó a usted. Le dieron una palabra, usted buscó en Jeremías y cada vez que usted se encontró una situación, la palabra del Así Señor mismo. fue su fortaleza, fue su norte, fue su sur, su este, su oeste, todo. Así Fue en mismo la es. palabra del Señor. Su mamá y su abuelita. Bueno, ellas tienen un rol muy importante. Ajá, cuénteme de ellas. ¿Por qué? Porque mi mamá trabajó mucho tiempo en un canal de televisión Ajá, cristiana. cristiano, ok. Y mi abuelita era una mujer de Dios. Sí. Siempre ha sido una Sí. mujer íntegra Íntegra, y ajá. entregada al Qué ministerio. lindo, 43 qué años en lindo. el ministerio. Ok. Así que yo creo que es muy importante porque hay mucha gente, y ahora en el ministerio pastoral lo he comprendido, Sí. que pretende que los pastores seamos los padres de los hijos de estas personas que nos visitan. Sí. Y yo recuerdo un testimonio de una persona que vino a la iglesia y esa persona me comparte y me dice, pastor, es muy lamentable que mi hijo muere. Yo lo mandaba a la iglesia y murió siendo pues un delincuente, pudiéramos decir. Sí. Y ella me pregunta, ¿por qué? Si yo lo mandaba a la iglesia. Y yo le dije, ¿cuál es el ejemplo que tú como madre le dabas en tu casa? Sí. Pues era muy contrario al que se le daba en la iglesia. Por eso es que el ejemplo de la casa Sí, es vital. y el ejemplo de padre y madre dentro del rol familiar y dentro del núcleo familiar es muy importante porque más Así pesa lo es. que padre y madre le Eso enseñe es. que lo que pastor y pastora le Eso es, inculque. pastor, eso es. Así que yo creo que es muy importante que los padres entiendan esto. Y mi papá
mi mamá, mi familia es una familia ministerial, me enseñaron esto. Por eso es que he sabido permanecer a pesar de todas las cosas que han venido en el camino. Y no solamente eso, yo voy a la iglesia, me nutro al pueblo, pero en mi casa encuentro un ambiente donde también me puedo nutrir, que no es contrario, a lo que yo, ¿verdad?, imparto y recibo en la iglesia. Muy bien. Así que el ejemplo de mi madre, el ejemplo de mi abuela, el ejemplo de mi familia como una familia ministerial fue muy importante para mi desarrollo como persona, como ministro, como cristiano, como persona. Así es. Y yo encuentro que eso es muy importante. A mí me ayudó y yo sé que este buen consejo le va a ayudar a muchas madres a poder llevar a sus hijos a el propósito que Dios quiere para todos nosotros. La Biblia dice que los planes de Dios para nosotros son planes de bien y no de mal. Y no de mal. Y son planes de bendición económica, financiera, de salud. Pero ¿qué está faltando en la casa que queremos simplemente buscar en la casa de Dios? Lo que buscamos en la casa de Dios debe ser simplemente el desarrollarnos para que todo lo que aprendamos lo podamos ejercer en nuestra casa. Yo encuentro que, y siempre se lo imparto a las madres y los padres, que nosotros somos pastores en la casa de Dios. Pero ellas son sus pastores en su casa. Eso es. Son los apóstoles en su casa. Son los profetas en su casa. Eso es así. Y si hay un producto bueno, es porque la persona que desarrolla ese producto bueno lo desarrolla adentro y fuera y en todo momento. Así es. Y si hay padres y madres y mujeres que me están viendo, este programa va dirigido a mujeres, y yo siento a Dios de manera especial, que me están viendo, yo les insto a que seamos líderes en la casa como en la casa de Dios. ¿Por qué? Porque el desarrollo que Dios va a formar en la casa se va a seguir formando en la casa, en nuestro diario de vida, en nuestro día a día, en nuestro trabajo y en la escuela. Y yo creo que aún en la escuela yo era lo que me enseñaban en casa. Y eso es muy importante que lo comprendamos y que se imparte en la casa. Es muy importante el ejemplo de padre y madre. Como el ejemplo de esta hermana. Pastor, yo enviaba a mis niños, pero el ejemplo de la casa era muy contrario. Así que yo insto y comparto esta palabra porque yo sé que alguien me tiene que estar viendo que a lo mejor hay algo que está por ahí. La Biblia dice que tengamos cuidado de las zorras pequeñas que hacen perder las grandes viñas. Zorras pequeñas que entran ¿verdad?, por rotitos, por lugares que a lo mejor están abiertos y que no hemos cerrado porque decimos, eso no va a afectar. A lo mejor este comportamiento de padre y madre en el hogar no va a afectar. A lo mejor esta discusión entre padre y madre delante de nuestros hijos no va a afectar. Y son las zorras pequeñas que hacen perder lo que nosotros como ministros y pastores le hemos impartido, le hemos enseñado y hemos compartido con nuestros niños, con nuestros jóvenes, en la escuelita bíblica, en la iglesia. Y yo creo que el trabajo pastoral más grande no es el de nosotros, es el de los padres en la casa. Ustedes son padres, Dios les ha entregado sus hijos, Dios les ha entregado como regalo hijos, hijas, familia. Y yo creo que ese es el mejor consejo que un pastor le puede dar a su gente. Poderoso. Dice la Biblia también que la mujer sabia edifica su casa. Entonces es bien importante cuando la mujer está rendida a los pies del Señor y esa mujer se llena del Espíritu, comienza a hablar bendición a su esposo y a sus hijos, no decir, ay, este muchachito, mira, es que este muchachito es... No. Usted dice, sos un hijo de Dios, serás un pastor, serás evangelista, tienes un corazón perdonador. Uno tiene que empezar a hablar sobre sus hijos. Tienes la gracia de Dios. Eres bendito en el campo, en la ciudad, en la entrada, en la salida. Todo lo que hagas, hijo mío, te saldrá bien. Todo lo que toques será prosperado. Amada, todo eso está en la palabra. Así es. Y nosotras como mujeres tenemos que pararnos firmes en nuestros hogares y hablar lo que está establecido en la palabra para ser esa mujer sabia que edifica su casa. Pastor Reinaldo, lamentablemente ya el tiempo se nos ha terminado, pero estoy tan contenta. Tenemos que invitarlo nuevamente. Así es, gracias, muy agradecido. Porque ha sido una bendición poder dirigirnos a las mujeres que nos están viendo en Mujer a Otro Nivel. Y recuerden, si ustedes quisieran visitar, ustedes del área de Fajardo, no se está congregando en ningún lugar, donde pueden llamar y conseguir al Pastor Reinaldo. Nosotros estamos localizados en la calle Igualdad, edificio 179, luego del puente de Atillo, a mano derecha, esa es la calle Igualdad. Más adelante usted va a ver un edificio con un grande letrero que dice Iglesia frente a la escuela
Gabino Soto. Y ese es un lugar que hemos predestinado y hemos separado y preparado para gente que tiene necesidad de Dios. Número de teléfono. 939-277-9334. ¿Y en el Facebook? Pastor Reinaldo López. López, así no dice Iglesia Eclesia. No, dice Pastor Reinaldo López y ahí entonces el equipo pone todo lo que tiene que ver con la iglesia. Todo lo de la iglesia. Así que si usted del área de Fajardo cerca y no tiene una iglesia donde congregarse y usted sintonizó este programa y dice, me gustaría ir a la iglesia del Pastor Reinaldo, ya saben dónde lo pueden conseguir. Así que será hasta el próximo programa aquí en Mujer a Otro Nivel. Bendiciones. Mujer a Otro Nivel.